Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Flash Financiero con Fit Capital y hoy les estaré comentando sobre los últimos datos del índice de precios al consumidor en Estados Unidos y la consecuencia que estos podrían traer en la próxima conferencia de la Fed. Los datos muestran que el índice de precios al consumidor en el mes de julio de este año comparado con julio del año pasado tuvo un aumento de 2.9%. En el mes de junio de este año comparado con junio del año pasado fue en cambio de 3%. En cambio, el índice de precios al consumidor subyacente en julio de este año comparado con julio del año pasado tuvo un aumento de 3.2%. En el caso de junio de este año comparado con junio del año pasado fue de 3.3%. Estos datos confirman la eficacia que está teniendo la política monetaria que mantiene la Fed. Si bien el índice de precios al consumidor no es el único indicador que usa la Fed para tomar decisiones, sin embargo, en el mercado se mantiene aún la preocupación por una potencial recesión en Estados Unidos y por la eficacia que está teniendo para mantener la inflación en estos rangos y poder llegar así en el mediano plazo al target que tienen de 2%. Tenemos que entender que el índice de precios al consumidor no es el único indicador que ve la Fed. Sabemos bien que la Fed tiene dos objetivos principales, que es la estabilidad de precios y dar pleno empleo al mercado laboral. Y hemos visto cómo en las últimas semanas el mercado ha recuperado después del susto que se tuvo cuando se pensó que era inminente una recesión en Estados Unidos. En el caso del IPC, que es el índice de precios al consumidor, el factor que aportó más en el alza que este ha tenido fue el de vivienda. Tenemos que entender también que la Fed tiene una gran preocupación sobre la resiliencia que tiene la inflación subyacente, ya que esta es la única que no considera los bienes más volátiles como alimentos y energía. En el caso de la inflación subyacente, tenemos que ver también que el factor de alquileres ha sido importante para el aumento de esto. Además, el 15 de agosto tuvimos el dato de ventas minoristas en Estados Unidos. Este fue bastante positivo, demostrando que aún el consumo en Estados Unidos se está manteniendo firme. Además, podemos ver el efecto que este también ha tenido en las expectativas de los participantes en el mercado de acciones, viendo el alza que ha tenido y sobre todo disminuyendo la preocupación por una potencial recesión. Tenemos también que considerar que han cambiado en estas 2 semanas las expectativas que se tenían de los recortes de la Fed en este año. Actualmente tenemos un target que el 2024 terminemos con tasas de referencia entre 4.5 y 4.75%. Es más, adicionalmente, se pensaba hace 2 semanas que el primer recorte que tendríamos en septiembre sería de 50 puntos básicos y a este recorte se le daba una probabilidad del 50%. Actualmente la probabilidad es solamente de 25% de que tengamos una reducción de 50 puntos básicos y de 50% en el caso de que sea una reducción de 25 puntos básicos. Todos estos datos dan una visión bastante positiva de la situación actual económica en Estados Unidos. Tenemos que considerar también que todos los datos son vistos a grosso modo. Es muy raro que todos los partícipes empiecen a ver el detalle de cada uno de estos datos. A lo que quiero llegar es que si tú tienes todos los datos macroeconómicos como un total generalizado y no analizas el detalle de cada uno de estos, por lo menos de los componentes que tienen, te estás dando una visión bastante general. Todo esto es lo que principalmente lleva al movimiento del mercado y a todas las personas que participan en él. Esto es lo que siempre nos lleva a tener un sobreoptimismo o un sobrepesimismo sobre las situaciones como en las que estamos ahorita. Tenemos una situación que es muy probable que la Fed empiece a reducir tasas. Todos estos datos, por más de que han sido positivos, sí han tendido a crear un cierto sobreoptimismo y esto se refleja en todo el aumento que han tenido los precios de las acciones en estas semanas. Realizando un paralelo de la situación económica con las próximas elecciones que vamos a tener en Estados Unidos, tenemos que entender que es más probable que las personas voten por el partido político que se encuentra actualmente en el poder, siempre y cuando la visión que tienen de la economía sea positiva. Y lo opuesto aplica también, es decir, si la economía, o por lo menos las personas tienen una perspectiva de que la economía no está yendo bien, normalmente tienden a votar por el partido opuesto. Este caso es particular para Estados Unidos porque principalmente son 2 partidos los que están en carrera. Tenemos que entender ahora que el hecho de tener una economía que está en una desaceleración controlada, con potenciales bajas en las tasas de interés, probablemente favorezca al Partido Demócrata. En el caso contrario, si tenemos un aumento en las perspectivas o por lo menos en las expectativas de que vamos a tener una recesión en el futuro cercano y que no se tengan tantos cortes en las tasas de referencia, es muy probable que favorezca al Partido Republicano. En conclusión, en términos generales, por lo menos los últimos meses hemos tenido data macroeconómica bastante positiva para la economía americana, que permiten concluir que es muy probable que la Fed, por lo menos que los directivos de la Fed tengan la confianza necesaria para empezar en septiembre con el primer recorte de tasas de referencia. Ahora, no hay que pensar solamente que el primer recorte va a indicar que vamos a tener
potenciales futuros recortes, porque todo esto va a depender de la resiliencia que va a tener la inflación, por lo menos qué tan rápido se va a empezar a acercar al rango meta del 2%. Como siempre, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y dejar tus comentarios abajo. Gracias.